Estamos con nuestra serie que iniciamos desde el primer domingo de enero de este 2024, que titulamos Visión. Visión. Ya dijimos que hay visiones falsas, visiones verdaderas. Las falsas son aquellas que no edifican, que no animan y que no consuelan. Cuando tengas un pensamiento que no edifica, que no anima y que no consuela, déjalo pasar, porque la visión que Dios pone en tu mente o lo que Dios te habla a través de la palabra, que rápidamente lo convertimos en una especie de imagen, es una imagen que edifica, que anima y que consuela. Eso ya lo mencionamos domingos atrás. También dijimos que es importante que esa visión, que es verdadera, podamos nosotros agarrarla, y si podemos escribir lo que estamos viendo, lo escribas, porque tarde o temprano sucederá, porque Dios te está hablando de esa manera para que entiendas lo que Él quiere hacer en tu vida. Y créeme que Dios es bueno y quiere llevarte de bien a mejor cada día. Tenemos un Dios bueno. ¿Estás conmigo con eso? Que tenemos un Dios bueno y Él quiere lo mejor para todos nosotros. El día de hoy titulé la enseñanza, aprovechando el maratón y todo eso, entrenándonos en la visión. Entrenándonos en la visión. ¿Cómo nos entrenamos en una visión? ¿Cómo nos entrenamos, cuate? Haciendo lagartijas, burpees, ¿sí? Haciendo estiramientos y todo eso, ¿sí? ¿Sí? Nos entrenamos, 1, 2, 3. Bueno, sí, así se hacen llamar los corredores de la iglesia, máquina de guerra. Y van ellos corriendo y ¿cómo es? Máquina de guerra. ¿Cómo va el tono? Máquina de guerra. Y yo no sabía que era una canción que existe, ¿no? Es una canción. Ándele, mire, sí. Sí. Ya cuando iban en el kilómetro 20 y medio, faltaban como 500 metros para acabar la carrera de los 21 hoy. Iba Norún, iban los dos cuates. Moisés ya se había adelantado, dejó a las ovejas ahí, se fue lejos. Pero iba un muchacho ahí, un ladito de nosotros, y ese muchacho iba corriendo de nosotros, y yo en la bici, pues ánimo, ya vas a llegar, ánimo, ándale, ya respira bien, y esto y aquello. Y de repente le pregunta el cuate, ¿ya habías corrido antes? Sí, dice, yo voy a correr los 42, o sea, le voy a dar otra vuelta al circuito. Ah, perdón. O sea, él iba por otra vuelta. Y nosotros así como que muy máquina de guerra, ¿no? Animándolo, y resulta que... Y ya le dije yo, con razón ni anda ni sudando ni nada, porque iba fresquecito el muchacho, pero bien. Ok, hoy vamos a hablar de este tema y quiero pedir disculpas anticipadas porque mi computadora ya no quiso abrir el archivo. Ocupo llevarla a darle un servicio, yo creo. No me abrió. Imprimí mis notas y no crean que las veo muy bien, pero ocupo aquí la luz alta y que me tengan paciencia. Así es que de repente si me ven así, es porque estoy tratando de leer los textos que traigo aquí escritos. Pero bueno, ¿cómo nos entrenamos en la visión de Dios? Antes de llegar ahí, quiero decirte que así como hoy en la carrera, pues Norún, ¿no? Iba ella pues haciendo mucho esfuerzo. Y hay un pedacito, el último kilómetro, 2 o 3 kilómetros, de subidita, desde que pasas el puente del Fórum, ahí donde está la Ley Tres Ríos, por ahí hasta llegar al Boulevard Madero, es de pura subidita. Y yo pues en la bici, ¿no? Y le digo, no, Norún, vamos, Norún, tú puedes, Norún, y tú pues sí, Norún, y no le afloje, ándale, güera, ¿no? Y ahí estoy. Y bueno, llegó Norún contenta, pero requiere de esfuerzo y requiere de práctica, ¿no? Cuando ella empezó a correr, yo la acompañaba, estoy hablando hace varios años, y la verdad yo aguanté correr con ella hasta 12 kilómetros nada más,
porque trae un problemita en una vértebra que tengo en la columna, ya no me dejaba pues por las piernas, por las rodillas. Y bueno, por eso en la bicicleta me funciona mejor a mí. Pero yo recuerdo 12 kilómetros, era de allá en el Parque 87, no era fácil, mucho esfuerzo. Y si hablamos ahorita de lo que es a veces querer servir al Señor, querer agradar a Dios, cuando menos nosotros en nuestra vida como pareja, como esposos, desde hace 30 años, los primeros 12 años de casados fuimos misioneros. Y recuerdo cómo nos esforzábamos para agradar a Dios. Cómo nos esforzábamos para que una persona recibiera a Cristo en su corazón. Pero también en aquel tiempo nosotros teníamos en mente la idea de que había que sufrir por Cristo. Había que pagar el precio, había que cargar la cruz. Porque estábamos espiritualmente un poquito más inmaduros. Y no entendíamos muy bien las cosas, o entendíamos en otra dimensión. Y con el tiempo pues hemos ido madurando y hemos ido entendiendo el mensaje de Dios para nosotros. Pero recuerdo, nosotros como misioneros investigábamos en dónde es donde no había cristianos, en qué países donde se prohibía el evangelio, en qué lugares es donde estaban pues las personas menos evangelizadas del mundo, y ahí íbamos, literalmente íbamos ahí. Y si íbamos a China a llevar el evangelio y nadie recibía a Cristo en ese viaje, decíamos nosotros, pues nosotros fuimos. Nadie recibió a Cristo, pero pues allá ellos, pero cumplimos. Estábamos muy enfocados en lo que hacíamos nosotros. Y así a muchos lugares, a la Sierra Tarahumara, a Oaxaca, a los campos agrícolas, a La Peña, al Tutelar, a muchas partes. Recuerdo que hicimos una vez ándele, mira nada más, qué bárbaro, un aplauso Anita, hombre, Chihuahua. Muy bien. No, pues mira, ya para qué quiero la luz. No, pues ya amaneció. Sí, gloria a Dios, muchas gracias. Muy bien, miren, ¿cuántos pastores quisieran una Anita? Todos, pero aquí la tenemos nosotros. No estoy peleando, ¿no? Pero pareciera, ¿no? Pero bueno, recuerdo cómo batallábamos. Hacíamos eventos misioneros como por 8 años seguidos, porque hacíamos una conferencia misionera cada año aquí en Culiacán. Rentábamos los teatros de la ciudad, que el Mayap, cuando funcionaba el Mayap, que el Casino Culiacán, el auditorio del PRI, el Pablo de Villavicencio, todos los teatros habidos y por haber. Y hacíamos conferencias, invitábamos predicadores de algún lugar del mundo para hablar de la importancia de ganar almas para Cristo. Pero siempre salíamos quebrados en los eventos que hacíamos. Siempre terminábamos debiendo dinero. Y recuerdo que en un tiempo andábamos Norún y yo en un LTD de esos carros de Batman, ¿recuerdan? Lo de la ventanita así paradita. Y lo tuvimos que vender en una ocasión para poder completar unos gastos que quedaron pendientes. Y también en esos tiempos mi cuñado Alonso estuvo trabajando con nosotros varios años. Y en uno de los eventos que salimos quebrados, le digo yo, ahora a ti te toca vender tu carro para que paguemos lo que quedó pendiente. Sí. Los que conocen a Alonso no saben que sí. Y vendió su carro y pagamos los pendientes. Pero según nosotros de eso se trataba, pues el tema de Cristo, el tema de servir a Dios. Y eran tiempos difíciles, cansados, gastados. Terminamos hasta frustrándonos. Norún, que es una persona que cuida a los animales y le encantan los animales. En la casa hemos tenido pericos, conejos, hámsters, perros. Desde que nos casamos hemos tenido siempre perros. Ahora el tercer perro tenemos, o sea, nos dura como 10 años cada perro más o menos. Todos los perros han sido labradores, golden retriever. Ahorita tenemos el tercero. Pero cuando teníamos el primero, que se llamaba Boss,
Norún salía de la casa, veníamos a la iglesia o algo, y cuando salía decía, ay, cómo le quiero dar un patadón al perro. Le digo, ¿y eso? No sé. Oye, pues, andaba pues así, andaba frustrada. Andaba así, imagínate cómo andábamos, que hasta ganas de darle una patada al perro. O sea, para que Norún le quiera dar una patada al perro, es porque de tiro, qué bueno que no, a lo mejor era yo. Y ella le decía, ¿cómo dicen? A Tana, para que entienda Juana, o al revés. A lo mejor era yo, fíjate, hasta ahorita, es que ya maduré, ya entendí que era yo. Pero bueno, pero era un tiempo muy difícil. Recuerdo uno de los viajes misioneros que hicimos al occidente de África, porque estudiamos que había una tribu en el occidente de África que se llamaban los Fulas, y los Fulas eran los menos evangelizados de los grupos étnicos en el mundo. Y había 12 millones de Fulas en varios países del África, y en Guinea-Bissau había un buen grupo de Fulas. Aunque Guinea-Bissau es un país de 1 millón de habitantes, había muchos Fulas. Hicimos un proyecto, el proyecto Jericó. Vamos a visitar 7 tribus de Guinea y vamos a estar una semana en cada tribu. Y fuimos 12 personas de aquí de Culiacán, Dalia, entre ellos. Y recuerdo cuando estábamos en Sonaco, Dalia, hormigas, calor, un problema para todo, para el baño. Bueno, una incomodidad tremenda, pero de eso se trataba, pues. Porque textos como el de Lucas 9:23 que dice, y decía a todos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. O sea, agarre su crucecita y súfrale. Así lo entendíamos. Claro que ya estudiando bien el evangelio y lo que Jesús quería decir con ese tipo de textos era: pongan atención a lo que sucedió en la cruz, entiendan lo que quiere decir el sacrificio de Cristo, traten de pedirle a Dios que les revele lo que significó que Jesús haya recibido el castigo de sus pecados y que haya derramado su sangre y que haya muerto en la cruz y haya sido sepultado y haya resucitado. Entiéndanlo, y ya que lo entiendan y vean los beneficios de todo esto, síganme. Muy diferente, ¿no? Pero recuerdo en esa ocasión, en esa tribu, en esas tribus, muy cansado. Pasaron 52 días, anduvimos por allá. Y recuerdo que llegó el punto que le dije a Dalia, yo no sé, le dije, pero veo que de vez en cuando pasa como una tranvía por aquí. Y me imagino que va a otros pueblos. Mañana me voy a subir a la tranvía y voy a ir a buscar hielo a algún lugar. Le digo, qué calorón, y no sé, para hacer alguna limonada o naranjada. Oraron por mí y me despidieron, así como que yo iba, pues imagínate, iba a comprar hielo. Pero era un proyecto así de orar y despedirme. Me subí con un termo a la tranvía. Me acuerdo que me llamó mucho la atención que en la tranvía que me subí, alguien llevaba un saco de azúcar y decía Azúcarmex. Wow, dije, mira, ¿cómo llegaría este costal aquí? Pero bueno, es otra cosa. Y ahí voy con el termo, finalmente me bajo en un pueblo y pregunto, ¿dónde hay hielo? Y entre que nos podíamos comunicar y no con los africanos, pues ya finalmente me dijeron que en tal pueblo ahí había hielo. Y fui a tal pueblo y resulta que sí había hielo, pero cuando viniera la luz. Y cuando había luz, había 3 horas de luz máximo. Entonces tenía que encargar el hielo para que lo pudieran hacer. ¿Ok? Entonces fui, les encargué hielo en unas bolsas de plástico, me pusieron agua y las metieron a un congelador y esperar a que viniera la luz para que ya con luz pues se hiciera el hielo y luego pues ya me lo vendieran. 2 días después llegué de regreso. Imagínate que vas al Oxxo por una bolsa de hielo y regresas, te vas el lunes y regresas el miércoles con la bolsa de hielo. Llegué con el hielo en el termo, compré unas naranjas, estaba un africano vendiendo unas naranjas
en una manta así en el piso y compré varias naranjas y dije yo, una naranjada con todos los muchachos, ¿cómo la vamos a disfrutar helada? Y cuando llego allá con ellos, abro el termo y todo el hielo que llevaba olía a pescado, porque donde hicieron el hielo había pescados pues en el congelador. Pero así nos hicimos la naranjada. Sabía pescado la naranjada, pero como estaba bien helada, así nos la tomamos. Y bueno, pero como que para ese entonces de eso se trataba la vida cristiana, de sufrir. Y hay gente que piensa que de eso se trata la vida cristiana. Pero últimamente hemos estado diciendo que la vida cristiana o la visión de Dios es edificar, animar y consolar. Y si no te edifica, te anima y te consuela, pues entonces no, porque Dios es bueno. Amén. ¿Quién quiere hielo de pescado? Nadie. Los que van a salir mañana para Europa y para Noruega no van a comer hielo de pescado, ¿verdad que no? Claro que no. Van al congreso de OKS en Oslo, que empieza como en 10 días después de mañana, pero estos muchachitos pues van a ir a dar una vuelta por allá por algunos países europeos, porque pues tienen el tiempo y el dinero. Amén, gloria a Dios. Sí. Pero bueno, sí recuerdo que en ese viaje de África, después de las tribus y todo eso, nosotros íbamos tomando datos de cuánta gente iba recibiendo a Cristo. Y ahí sí, después de todo el tiempo en África, 412 personas recibieron a Jesús. Y recuerdo que dije yo, con esa cosecha vale la pena todos los años que hemos invertido en andar para allá y para acá, y que nadie entrega su corazón a Cristo, o muy poquitos. Como que ahí, con eso, Señor, valió la pena el gasto, el tiempo y todo, ¿no? Pero bueno, querido hermano, déjame decirte que todo lo que hacíamos parecía como que peleábamos con gigantes, como David y Goliat. Todo lo que hacíamos. Y ya frustrados y cansados después de años, Norún y yo, Dios nos habló y nos dijo: enfóquense en mi visión, o sea, en mis maneras. Enfóquense en mi estrategia. Qué bueno que hacen lo que hacen y lo hacen de la manera que lo están haciendo, pero enfóquense como yo les voy a decir. Y ahí en Proverbios capítulo 29 versículo 18 dice: donde no hay visión, ¿qué pasa? El pueblo se extravía. Hay versiones que dicen el pueblo se desenfrena. O sea, cuando no seguimos la estrategia de Dios, pareciera que andamos en un carro sin frenos. Imagínate, en una bajada y sin frenos. Entonces, cuando hacemos las cosas a nuestra manera y que Dios de alguna manera pues ha de decir: ay, mis niños, ¿no? Ay, qué lindo, ¿no? Mira nomás, él está echando ganas. Y se ha de agradar, así como cuando el niño chiquito quiere agradarte y hace errores, pues. Pero cuando nos enfocamos en la manera de Dios, vamos madurando, vamos agarrándole sabor a lo que Dios nos dice y vamos viviendo una vida emocionante. Recuerda que mencionamos en domingos pasados que cuando Abraham tenía 75 años y Dios le habla que iba a tener un hijo junto con Sara, que era estéril, su esposa, pues él dijo amén, porque cuando Dios habla hay que decir amén. No te puedes poner al tú por tú con Dios ni a cuestionarlo, tienes que decir amén. Sí, Señor, no sé cómo, ni entiendo, pero sí, explícame. Y ya cuando Abraham tenía 84 años, Dios tuvo que reforzarle la visión de Dios, porque recuerda que Abraham agarró un atajo y terminó teniendo un hijo con una esclava de su esposa, y no era por ahí el asunto. Y a los 99 años Abraham era una persona ya muy diferente a como era a los 75 y a como era a los 84. O sea, fue madurando pues, hasta que a los 100 años tuvo el hijo de la promesa. Y ese hijo, Isaac, terminó siendo el pionero del pueblo judío, del pueblo de Dios, de los israelitas. Y hay toda una historia bíblica a través de ese pueblo. Pero bueno, déjame darte 3 puntos, 3 pasos importantes para poder entrenarnos en la visión. Porque cuando Dios te habla
Y tú puedes ver eso que Dios te está hablando o te lo estás imaginando. ¿Cómo haces posible que eso que te estás imaginando se haga real en tu vida? ¿Sí? ¿Cómo se puede hacer posible que ese galán que te estás imaginando sea para ti? No tengo nada que decir por acá, pero me quedé viendo para allá nomás. Ese trabajo que te estás imaginando, esa relación familiar, ¿cómo puede ser posible que eso que escucho, por ejemplo, dice la Biblia, por las llagas de Cristo fuimos sanos? Imagínate cómo sería tu vida si estuvieras completamente sano de la manera que Dios dice. O dice la Biblia también, mi Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cómo sería mi vida si Dios estuviera supliendo todo lo que ocupo económicamente hablando y en todos los aspectos? Imagínate. ¿Cómo sería tu vida si estuviera funcionando eso que Dios ha puesto en tu mente porque te lo ha hablado por medio de su palabra y tú te lo puedes imaginar? Bueno, el primer punto es, y el que da el consejo es Pablo, el primer punto es, nos entrenamos en la visión de Dios fortaleciendo nuestra fe. Ocupamos fortalecer la fe. Y ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14, hay un texto que Pablo escribe y metafóricamente él está hablando de fortalecernos en la fe, pero relaciona el fortalecimiento de la fe con una carrera, precisamente hablando de maratón. Fíjate lo que dice, versículo 13, hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Antes de seguir adelante, porque voy a leer más versículos, quiero decirte que cuando Pablo estaba escribiendo esta carta, él estaba en la cárcel en Roma y él ya estaba en sus últimos años de vida. Y él ya había hecho muchas cosas por la obra de Dios. Él ya había predicado el evangelio en el Medio Oriente, en Europa, en Asia. Él ya había hecho mucho para Dios. Esta carta a Filipenses fue una de las 13 cartas que escribe Pablo. Y las 13 cartas acumulan el 30% del Nuevo Testamento. O sea, Pablo ya había hecho tanto por la obra de Dios como que para que estuviera diciendo que no pretendo haber alcanzado lo que estoy buscando, sino que dejo lo que está atrás en paz y me extiendo hacia lo que está delante. O sea, imagínate Pablo después de todo lo que había hecho, porque si alguien había trabajado para la expansión del evangelio y había hecho cosas para Dios, era Pablo. Pero él como que no estaba conforme y dice, todavía me falta mucho. Y al leer esta parte de la Biblia pareciera que está diciendo, apenas voy en la mitad de la carrera. ¿Sí? Imagínate, ¿no? Entonces, el versículo 13 de Filipenses dice, de Filipenses 3, ya lo leímos, pero dice, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Y luego el 14, sigo avanzando hacia la meta. Imagínate. ¿Por qué puntualizo aquí? Porque muchas veces al no entender la manera de Dios y al hacer las cosas a nuestra manera, como que queremos tomar breaks de Dios. Como que queremos poner en pausa mi participación en el grupo de conexión porque estoy cansado ya. Ya ando queriendo patear al perro y mejor no vaya a ser. Mejor ya no voy a ir. O voy a poner en pausa el estarme congregando cada domingo. Voy a venir una vez al mes. No es necesario tantos domingos. Podemos ver en Zoom, ¿verdad? Alguien me dijo, y luego en Zoom, si uno no da ofrendas, pues ni cuenta se da nadie. Bueno, voy a poner en pausa mi tiempo de estudiar la Biblia porque ya los ojos, pues ya me arden.
voy a poner en pausa mi relación con Dios. Voy a poner en pausa esto y aquello. Y muchas personas se quedan en la pausa y como que ya no retoman la carrera o ya no retoman lo que Dios espera de ellos. Y no lo hacen porque no han entendido muy bien la estrategia de Dios y la manera de Dios. Porque lo que Dios pone en tu mente a través de su palabra por medio de una imagen es algo que Dios va a hacer. Pero al equivocarnos de estrategia o al hacer las cosas de una manera a como nosotros pensamos que deben de ser hechas y terminamos cansándonos, pues bueno, nos frustramos. Y yo entiendo, porque lo hemos vivido o lo vivimos en un tiempo. Por eso Pablo en el capítulo 4 versículo 13 dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo es todo. Ahora, cuando nos entrenamos en la visión de Dios, punto número 1, fortaleciendo nuestra fe, Pablo también explica, valga la redundancia, pero Pablo tiene la misión en la Biblia de explicar el evangelio, de explicar en qué consiste la vida cristiana, de explicar en cómo está el asunto entre Dios y nosotros por el hecho de lo que Cristo hizo ya hace 2000 años en la cruz del Calvario. Bueno, dice Pablo ahí en Efesios capítulo 6 versículo 10, dice: fortalezcanse con el gran poder de Dios. Pregunta: ¿y cómo es eso? Pregúntale que está a un ladito: ¿y cómo pues? O sea, ¿cómo nos fortalecemos? Si es el primer punto, es como que le dices al del gimnasio: ¿y cómo es el burpee? ¿Cómo es, cuate? A ver, pásale a uno aquí. ¿Sí, verdad? Que pase. Pásale, cuate, hombre. Pásale, cuate. ¿Cómo es un burpee? ¿Cómo es el burpee? No es así. Ándale. Muy bien. Muy bien. Eso es un burpee. Pero el que no sabe y llegas a un gimnasio y te dicen 5 burpees y tú, ¿qué es eso tú? No, pues no sé. Pues sí. Y es lo mismo cuando la palabra de Dios dice: fortalezcanse en el Señor. Y tú, ¿y cómo se hace eso? ¿Cómo se come eso? Bueno, dice Pablo en el versículo 11 al 13 del mismo Efesios 6, dice lo siguiente: pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. El diablo es el que quiere que pienses que la imagen que no edifica, que no consuela y que no anima, él quiere que pienses que esa es la imagen que Dios quiere que sigas. Pero dice ahí, versículo 12: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Dice: contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y ahora viene la otra pregunta: ¿y cuál es la armadura de Dios? ¿Verdad? ¿Cuál es? A ver, cuate. No. Pablo metafóricamente está usando el ejemplo de la armadura de los soldados romanos, que traían su casco, su pechera de fierro, traían su espada, traían unos zapatos con picos así como si fueran taquetes para poder caminar firme por la tierra y por el lodo. Traían todo un equipo, un escudo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Dice así, dice: manténganse firmes, en el versículo 14 al 17 del mismo Efesios 6, ceñidos con el cinturón de la verdad. El cinturón de la verdad. ¿Para qué es el cinto? ¿Para qué es un cinto? Para que no se caiga el pantalón. Qué incómodo es, ¿verdad? Cuando el pantalón se está cayendo y cayendo. Qué incómodo es. Es mejor andar bien fajadito, bien apretadito para que esté tranquilo todo ahí. Si no anda levantándose, jalándose, ¿verdad? La verdad, cinturón de la verdad. Cuando no tienes clara la verdad de Dios, qué incómoda es la vida. Y luego dice: protegidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza en la armadura de un soldado romano? Esa pechera de fierro. ¿Y qué cubre la pechera de fierro? A ver por acá. El corazón.
Y como dice, coraza de la ¿qué? Justicia. La justicia es entender que Cristo nos hizo justos delante de Dios. Y cuando tienes claro eso, tu corazón está protegido. Y así escuchen noticias como aquellas cuando dicen, nació un niño en el ISSSTE. Y dijo el doctor, qué feo está. Y el niño dijo, más feo va a estar el día fulano de tal. Y ya en la noticia se va a acabar el mundo. Porque el niño dijo, les ha tocado cosas así, ¿recuerdan? Y si no tienes clara la justicia de Dios, el tema de Dios, el evangelio en tu corazón, vas a andar todo asustado, vas a andar todo escamado. Y el diablo encantado que vivas así. Pero Dios quiere que vivas firme y que vivas protegido. Luego dice, y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Si tienes claro el evangelio, que son buenas noticias, entonces vas a caminar a gusto, vas a caminar seguro, porque tienes claro el evangelio. Y Pablo lo relaciona con esos zapatos del soldado. Y así podemos seguir viendo. Aquí dice también, dice, además de todo esto, toma el escudo de la fe. ¿Recuerdan el Capitán América? Sí. ¿Qué hacía con el escudo? ¿Para qué es un escudo? Para protegerte. Protegerte, dice, de los dardos del maligno. El maligno te dice una mentira, te dice Dios no existe, y tú, claro que existe. El maligno te dice te va a ir mal todo el resto de tu vida. No. El maligno te dice nunca va a suceder eso que te estás imaginando. Y el escudo de la fe dice quieto. Sí, el escudo de la fe es creer en lo que Dios dice. Amén. Y luego dice ahí el escudo de la fe, y luego dice, pues ya vimos, ¿no? Para que dice puedan apagar las flechas encendidas del maligno. Y el versículo 17 dice, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu. ¿Para qué es un casco? El casco del soldado, el casco del que anda en bicicleta, en moto, ¿para qué es? ¿Qué cubre? La cabeza. ¿Y cómo cubres tu mente con relación a lo que Dios dice? Cuando de memoria te aprendes textos bíblicos. ¿Sí? Desde niños, los que crecemos en la iglesia nos aprendemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo Jesús para que todo el que cree en él no se pierda sino sea salvo. Y cada vez que lo repites, estás cubriendo tu mente de andar pensando cosas que no debes de pensar, de andar pensando en el chupacabras, de andar pensando en cosas raras. ¿A quién le tocó recibir el año 2000 cuando se hablaba del Y2K? ¿Se acuerdan? Se iba casi a acabar el mundo, casi algo, y se iba a colapsar todo. Sí, porque en la mente recibimos todo eso. Pero si tuviéramos en la mente lo que es la palabra de Dios, pues estamos protegidos. Y luego dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Para qué es una espada? Piensa en la película del zorro. ¿Para qué era la espada? Para proteger. ¿Y para qué? Y luego proteger y atacar. Sí, la palabra de Dios te sirve para proteger y luego atacar. Sí. Entonces, con la palabra de Dios te proteges y avanzas. Es como una espada. Entonces Pablo dice, fortalezcanse en fe haciendo todo eso, entendiendo el evangelio, leyendo la palabra, teniendo en mente lo que Dios dice, ejercitando la fe, etcétera, etcétera. Amén. ¿Qué están haciendo ahorita ustedes? Fortaleciendo su fe. Y cada vez que leemos un texto de la Biblia, estamos fortaleciendo la fe. Es como en la carrera, se pegaba un traguito Norún de electrolit, de uva, helado, y ella nos agarraba hasta color. Y luego, oye, Norún esto, y otra, y venía preparado ahí con varios snacks. Sí, y ahí iba por un lado, y ella me decía, con que vengas tú por un ladito, con eso sobra. Sí, dice que nunca había disfrutado tanto una carrera como ahora. Bueno, número 2, entonces, primer punto, fortalecer la fe para que esa visión, esa imagen vaya bajando al corazón.
la vayamos hablando con la boca, como ya dijimos el domingo pasado, y se vaya haciendo real. Amén. Número 2, nos entrenamos en la visión de Dios cuando ganamos almas para Cristo. Amén. Cuando tú ganas almas para Cristo, estás haciendo algo que apasiona a Dios. El propósito de la iglesia, al final de cuentas, es ganar almas para Cristo. Todo lo que hacemos se resume en ganar almas para Cristo. Gloria a Dios. La primera semana de este año, del 1 al 7 de enero, gracias a que existe OKS, 13 personas aceptaron a Jesús por primera vez en su corazón como el Salvador de sus vidas. La segunda semana, que es del 8 al 14 de enero, gracias a que existe esta iglesia, 14 personas aceptaron a Jesús en su corazón por primera vez en sus vidas. Ayer que estuvimos en el bicentenario, 5 personas recibieron a Jesús por primera vez en su vida. Ayer también andaban los que van allá a los alrededores de Badiraguato, fueron a Cariatapa. 6 personas recibieron a Cristo porque OKS existe. Amén. En la primera reunión de las 11, 4 personas recibieron a Jesús porque OKS existe. Y si tú sacas cuentas, y todavía faltan los de esta reunión, y todavía faltan que nos manden los datos de Guadalajara. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a que esta iglesia existe, un promedio de 2 personas por día reciben a Jesús en su corazón por primera vez en su vida. Y cuando tú entiendes que la pasión de Dios es que las almas sean salvas y no se pierdan, y que aparte de ser salvas es que puedan disfrutar la vida cristiana mientras se van a la vida eterna. Y cuando tú entiendes que eres parte de eso, porque oras para que funcione la iglesia, porque eres voluntario en la iglesia, o porque apoyas financieramente para que funcione la iglesia, o porque haces las 3 cosas, o una de 3, o las que sea, o porque tú compartes testimonio con alguien de lo que Dios ha hecho en ti, o porque tú invitaste a alguien a que escuchara la palabra, o porque le hiciste llegar un audio, porque le mandaste la prédica, o le diste una copia de la hoja del resumen de la enseñanza. Eso fortalece tu vida cristiana. Eso te ayuda a madurar, y eso te hace sentir muy contento, muy bendecido. Es algo que apenas experimentándolo podemos nosotros dar testimonio de ello. Si nosotros vemos que el 2023 615 personas recibieron a Jesús porque la iglesia OKS existe aquí en México, gloria a Dios. Si pudiéramos sumar ahorita, que no lo vamos a hacer, las personas que recibieron a Jesús el 2022 y el 2021 y el 2020 y el 19 y etcétera, desde que empezó esta iglesia, miles y miles de personas han recibido a Cristo porque OKS existe. Y cuando nosotros participamos en ganar almas para Cristo, nos estamos entrenando en la visión. Esta imagen que Dios puso en nuestra mente empieza a hacerse cada vez más clara y empieza a hacerse más grande, y hay un latir del corazón distinto porque algo está sucediendo. Es como cuando tu hijo nace y va al kinder y luego a la primaria y luego va a la secundaria, la prepa, y luego se recibe de la carrera que estudia. Es muy emocionante todo ese proceso, y así te entrenas en la visión que Dios ha puesto en tu mente. Amén, gloria a Dios. Dice Juan 15:16, dice Jesús: no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Fíjate nada más, fíjate lo que dice. Si tú vas y das fruto, si tú vas y compartes el evangelio, y si tú vas y das testimonio,
Y si tú eres parte de ganar almas para Cristo, que es lo que más apasiona a Dios, luego dice, pídeme todo lo que quieras y te lo concedo. Fíjate, acompaña a Dios con una promesa a los que participan en lo que más le apasiona. Por eso también hay muchas cosas que la Biblia nos anima a hacer, y si pones atención, vienen acompañadas de promesas. Dice la Biblia, pruébame en esto de dar ofrendas o diezmos, a ver si no te abro la ventana del cielo y te doy bendición hasta que sobreabunde. Una promesa acompaña muchas de las cosas que Dios nos pide hacer. Amén. Entonces, ¿por qué Pablo, en lo que leímos sobre la metáfora de la carrera, decía, me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia lo que está delante? ¿Por qué decía eso Pablo? Bueno, porque yo creo que Pablo estaba tan enfocado en la meta, estaba tan enfocado en el corazón de Dios, en la pasión de Dios, que decía él, lo conquistado ya está conquistado. Sí. O sea, los que iban en el maratón no iban pensando en lo que dejaron atrás, iban pensando que tenían que llegar al ayuntamiento. Lo conquistado ya estaba conquistado. Llegas a cierto lugar y ahora como que la mirada la pones más allá, porque ya todos traían un croquis de a dónde tenían que ir dando vuelta y a dónde tenían que ir llegando los corredores. Pablo decía, lo que ya gané para Cristo ya quedó ganado y me extiendo hacia lo que está delante. O sea, hay mucha gente que no conoce a Jesús, hay mucha gente que no ha disfrutado el evangelio, hay mucha gente que no ha entendido que lo que Dios habla es para que lo vivan y lo hagan real en sus vidas. Entonces me voy a enfocar en eso. Los que ya saben cómo funciona, gloria a Dios. O sea que Pablo se enfocaba en las glorias del mañana, porque las glorias del pasado pues ya eran glorias. Amén. Pablo se enfocaba en que la palabra dice que en Cristo vamos de gloria en gloria. Amén. Y mientras estemos aquí en la tierra hay muchas cosas que disfrutar. Muchas cosas. No hay así como que ya me voy a jubilar de la vida cristiana. No. Ya me voy a jubilar de... No. Vamos a la mitad de la carrera. Pero ocupas entender la visión de Dios, la estrategia de Dios y las maneras de Dios. Dice Pablo en Filipenses 3:14, sigo avanzando hacia la meta. Gloria a Dios. ¿Sabes que yo tengo 3 imágenes en mi mente que quiero ver suceder en los siguientes 1 a 5 años? Tengo 3 así imágenes que las traigo aquí en la mente. Digo, Señor, por más que quiero pensar en otra cosa, como que me enfoco en eso. Si quieres saber cuáles son. Cómo nos encanta, ¿verdad? Sí, porque lo traigo así y por mucho tiempo lo pensaba, pero hasta ahí. Pero ahora ya lo traigo en el corazón y lo hablo. Por ahí está una foto de una primer cosa que quiero que suceda pronto. Esa bodega que está ahí en la isla, a un ladito del Caprichito, entre más paso por ahí, porque paso por ahí yo tempranito, como a las, ya ahí es cuando voy llegando a mi casa en la mañana, como a las 7 de la mañana paso por ahí, ya de regreso. Y entre más paso por ahí, más veo que puede funcionar muy bien como iglesia ahí. Claro que hay que terminar de construir todo eso, pero me lo imagino. Y el otro día llegué muy contento. ¿Se acuerdan que el domingo pasado compartí una foto? Y el lunes temprano llegué ahí y dije, ahorita me voy a encontrar unas 10 personas de la iglesia orando allá adentro. Y rápido llegué en la bici y me metí, pero no había nadie. Entonces yo oré ahí. Le digo, Señor, ¿cómo? Qué suave sería poder aquí adaptar todo para que funcione como iglesia. Ahí en ese piso caben 500 sillas sin problemas. Allá al fondo son 4 salones y del lado de acá hay otros 4. Y hay espacio para cafetería, hay espacio para una pila para bautizar, hay espacio para una terraza, tener carnes asadas y todo eso. Bueno, eso lo traigo en la mente.
Y eso edifica, anima y consuela. Y eso lo agarro, lo creo y lo platico. Amén. ¿Quieres saber qué otra cosa traigo en mente? Sí, sí quieres. A ver, a otra foto ahí, por favor. No, todavía no. Esa. Mira, durante mis tiempos misioneros, yo tenía la costumbre en un mapa de ir poniendo los lugares que íbamos visitando y le ponía una banderita. Hasta que conté 50 países que me tocó visitar, ya dejé de contar, ya no conté más, ahí me quedé. Pero he visitado más que esos. Pero Israel no conozco y quiero conocer. Y ya tengo como 2 años diciéndole a Norum, vamos. Y Norum, vamos, me dice, así el Carlos, vamos. Es más, ya lo estamos platicando con 2, 3 amigos. Y según tenemos que para el año que entra, vamos a ir a Noruega al Congreso. Y de allá nos vamos a ir a Israel y vamos a regresar y luego nos vamos a venir para acá. Sí, Señor. Y hay una pareja amigos de Mexicali que también dicen vamos. Bueno, cuando menos lo estamos platicando, pues. Pero por mucho tiempo yo he deseado ir a Israel y no conozco Israel. Pero pues bueno, lo traigo en mi mente. Es un sueño que edifica, anima y consuela. Entonces le pongo una palomita. Amén. Y el tercero, pues mira, por muchos años he traído en mi mente esta imagen. Quiero una camioneta así yo. Así la quiero. Mira, hay un videíto por ahí. ¿Sí, verdad o no? Ahí está, mira. Mira nomás qué chulada. Hace muchos años empecé a comprar yo un cascarón de una camioneta como esa, aquí en Tierra Blanca. Y ya le había dado una parte del costo de la camioneta al señor. Y le digo, bueno, enséñame los papeles, pues dices que tienes bien los papeles. Y me enseña los papeles de una Dodge. Y era Chevrolet, pues, la que le estaba yo pagando. Le dije, no, le dije, es Chevrolet. No, pero no hay problema, dice, ¿te los puedo dar así? No, señor, que sí, que no. Le dije, regrésame el dinero. No, dice, me debes, pero ¿por qué te debo? Bueno, el caso que un amigo me dijo, Miguel, te conviene más nomás decirle y la vemos. Porque para tener un cascarón que vas a arreglar con el tiempo, pues ya que esté bien arreglado, sobra quien te lo va a querer quitar, ¿no? Pero en fin, yo quiero una camioneta así. Ya me imagino Norún y yo yendo a la Dolphin el domingo en la tarde a comprar una nieve. Sí, ir a echar un cafecito por ahí, la camioneta. Pero mira, la camioneta, que nada más sea el cascarón y todo lo demás sea nuevecito. Porque le he dicho a Norún, así que podamos subirnos, irnos hasta Los Ángeles en ella, arrancar para acá para Guadalajara, visitar la iglesia de Guadalajara. No eléctrica, no, de gasolina. Sí, pero bueno, ahora, es algo que he traído en mi mente por muchos años. No lo platicaba, pero hablando de visión, digo, si lo traigo ahí tan escondido, pues hay que hablarlo. Norún sabe porque le he platicado, pero bueno, vamos a dejar eso en paz. Ahora, ¿cómo le hacemos para que las cosas que Dios pone en nuestra mente y que luego bajamos al corazón y que empezamos a platicar sucedan? Ya dijimos, 1, fortalece tu fe. 2, gana almas para Cristo. Y 3, comprométete. ¿Con quién? Con la iglesia. ¿Cómo le hacemos para alcanzar las metas? Comprometiéndonos con la iglesia, que es el punto 3. Nos entrenamos en la visión de Dios cuando nos comprometemos con la iglesia. Ahora, querido hermano, ¿por qué digo esto de comprometernos con la iglesia? Déjame decirte que la primera vez, bueno, yo tenía 15 años de edad y mis papás me mandaron a un campamento de jóvenes a Cuernavaca, cristiano. Se llamaba Los Aguiluchos. Era aguilucho. Y un día en el campamento, imagínense, puros adolescentes. Y un predicador dijo un día, porque nos estaban diciendo que teníamos que ir a evangelizar en las tardes al centro de Cuernavaca.
y cada uno teníamos que hablarle por lo menos a 5 personas de Cristo, así al azar en la calle. Y me acuerdo que yo tenía un miedo a hacer eso. O sea, ¿a quién? ¿Cómo? Si no los conozco. Y no. Y dijo el predicador que estaba hablando de eso, recuerdo muy bien, yo tenía 15 años, dijo: cada 10 segundos una persona en algún lugar del mundo se muere sin Cristo en su corazón y se va al infierno. Alguien tiene que hacer algo, y ustedes van a llevar el evangelio ahorita al rato, en la tarde, para que ayuden con eso. Y yo recuerdo que me daba un miedo, y nos llevaban al centro de Cuernavaca, y había gente que nos supervisaba y nos decía: a ver, ve y háblale aquí a señora. Y yo iba así, me hacía tontito nada más, llegaba hasta donde estaba y me quedaba un rato así como que platicaba, pero no le decía nada, me regresaba y nunca le hablé a nadie, no a nadie, nunca. Pero sí me impactó esa noticia, la traje en mi mente por años. A los 25 años de edad, en uno de los barcos misioneros cruzando el Atlántico, el que estaba compartiendo la palabra dijo: yo no sé si ustedes sepan, pero cada 10 segundos una persona muere en algún lugar del mundo sin Cristo en su corazón y se va al infierno. Y fue más trágico él, porque dijo: voy a poner el cronómetro, y mientras estamos ahorita aquí en la prédica, al final vamos a ver cuántos ya se murieron y se fueron al infierno porque no tienen a Cristo. Y él termina su prédica diciendo: alguien tiene que hacer algo. Y luego dijo: tú o yo. Y el que sienta el hacer un compromiso para que eso se haga, para que la gente conozca a Cristo, ahorita haga el compromiso. Y yo recuerdo que ahí sentadito yo, sin levantar la mano, sin pasar al frente, yo solito, me acuerdo que dije: Señor, yo voy a hacer algo al respecto. No sé cómo, no sé qué, pero voy a hacer algo. 12 años después de casado anduvimos haciendo algo, al punto que hasta nos cansamos mucho y nos frustramos y terminamos bien desgastados. Pero descubrimos que el mejor lugar para hacer algo que Dios quiere hacer es la iglesia. La iglesia es como un huerto donde tú puedes sembrar la palabra. Ves cómo crece en el corazón de las personas, ves el fruto, importas, exportas, y una bendición. Entonces, cuando digo yo comprométete con la iglesia, pues tiene mucho que ver con que la visión de Dios que Él ha puesto en tu mente se haga real. Comprométete con la iglesia. Recuerdo que en los tiempos misioneros decíamos: puedes orar por la obra de Dios, puedes participar en la obra de Dios, o puedes apoyar económicamente la obra de Dios, pero de alguna manera u otra necesitas estar comprometido. Y había un dicho que decíamos: si no van tus pasos, que vayan tus pesos. Y hay razón en eso. O sea, estamos comprometidos para que la escuela Bicentenario funcione. Estamos comprometidos para que el evangelio se predique, y todos esos números de personas que han recibido a Cristo que mencioné es gracias al compromiso que tienen ustedes. Gracias a que ustedes invitan personas a la reunión, a que ustedes comparten su testimonio, a que ustedes apoyan para que el colegio funcione. Amén. Descubrimos que el mejor lugar para entrenarnos en la visión es comprometiéndonos con la iglesia. Aparte que la iglesia, dice la Biblia, que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y la cabeza del cuerpo es Cristo. Tú y yo somos parte de la continuación del ministerio de Jesús en la tierra, la iglesia. Gloria a Dios. Qué bendición, querido hermano. Mateo 9, 35, 36, ya voy a terminar. Dice: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Amén.
Cuando Norún y yo nos casamos, pues ella y yo nos casamos, nomás ella y yo. Pero ya con el tiempo resulta que pues ya también la suegra está involucrada en el asunto ahí. Y también pues la familia, mi hermana, mi hermano y los amigos de Norún iban a venir a visitarnos y pues llegaban a la casa y viceversa. O sea, con el tiempo ya era un gentío alrededor. Le decía, yo me casé contigo nomás. Y me decía, y yo también nomás me casé contigo. Y ve todo este gentío. Pero va uno madurando, ¿verdad? Va uno madurando, y entre más vas madurando, pues te vas rodeando de más personas. Como dice por ahí un dicho, aumentan tus bienes y aumentan los consumidores. Por ahí. Cuando tú te comprometes con Dios, tú haces un compromiso ahí sentadito tú solo. Sí, Señor, yo creo con mi corazón para justicia, dice la Biblia, y declaro mi fe con la boca para salvación. Tú estás solito ahí, tú y Dios solito. Pero resulta que con el tiempo ya hay un grupo de conexión en tu casa, ya eres voluntario aquí en la iglesia, ya haces esto, un montón de gente involucrada, y dices tú, ¿este gentío dónde salió? Pues es que vas madurando, mijo, vas madurando. Y así pasa, vamos madurando, la visión se va aclarando, se va haciendo grande, y todo lo que Dios va poniendo en nuestra mente se va haciendo real cada día. Amén. ¿Cómo le hacemos entonces para obtener lo que Dios pone en nuestra mente? Dice ahí Mateo 6:33: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, entonces todas estas cosas serán añadidas. Todas estas cosas que están en la mente, que Dios puso ahí, que te edifican, que te animan, te consuelan, serán añadidas si pones a Dios primero que todo. Y para poner a Dios primero que todo, ocupa recibir a Cristo en tu corazón. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, ahí vamos avanzando, vamos bien. Lo que Dios te dijo sucederá. Por eso Habacuc dice, escribe la visión y declárala, aunque tarde, sucederá. Lo que Dios ha puesto en tu corazón, sea algún asunto de salud, sea algún asunto financiero, algún asunto de restauración familiar, lo que sea, sucederá. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Y todo es todo. Gloria a Dios. Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos que lo que tú pones en nuestra mente es algo que nos está diciendo que sucederá y que nos bendecirá y edificará nuestra vida, traerá consuelo, traerá ánimo. Es algo que disfrutaremos en el proceso, porque tú eres nuestro guía, tú eres nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Tú eres el que nos lleva de la mano. Es más, tú estás en nosotros viviendo tu vida a través de la nuestra. Padre Santo, oramos para que este 2024 sea un año bendecido en todos los aspectos, y todo lo que hablas y todo lo que nos imaginamos podamos verlo suceder en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Señor, por hablarnos y recordarnos verdades divinas, verdades reales, verdades celestiales que tienes para nosotros, porque eres un Dios bueno, un Dios que quiere lo mejor para nuestra vida. El día de hoy recibo el perdón de pecados, recibo la vida eterna, recibo tu visión. El día de hoy, Señor, me someto a tu guianza, me someto a tus maneras. El día de hoy, Señor, te digo sí, amén a tu palabra. Gracias por hablarme, gracias por recordarme estas grandes verdades. Fortalecer mi fe, ganar almas para Cristo y comprometerme con la iglesia. En el nombre de Jesús, amén.